Tengan un excelente día, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Les mando un fuerte saludo nuevamente, un afectuoso abrazo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren todos absolutamente bien y esperando en el Señor, ¿verdad?, vernos pronto. Continuaremos con el estudio de esta semana y hoy vamos a ver unas palabras que el Señor Jesús da como sonido de alarma. Un aviso más por parte de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, ya que el deseo del Señor es que nadie se pierda, sino todo lo contrario, que las personas conozcan de Él, de su infinito poder, justicia y su misericordia, y sean salvas de la ira venidera, y que nosotros, sus hijos, estemos en vela, firmes y esperando su venida. Estas palabras que dijo el Señor Jesús las encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25. Al final de este capítulo, el Señor da unas palabras, hermano, y las pusimos aquí como sentido de alarma, sentido de alerta para nuestras vidas. El Señor Jesús dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. El libro de Mateo capítulo 25, este capítulo, hermano, no termina con la parábola de los talentos, sino que inmediatamente le sigue este pasaje que, aunque no es parábola, está directamente conectado con tres parábolas que anteriormente leímos. Si usted recuerda que hemos estudiado las parábolas del siervo infiel, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Esto está conectado completamente, ¿verdad?, con esas parábolas. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Le vamos a dar lectura. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quiero hacer un énfasis aquí, hermano, donde el Señor Jesús dice que ya seremos herederos de un reino que está preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Y hago este énfasis porque muchas veces, cuando el Señor Jesús dice a sus discípulos que Él iba a ascender al cielo y dijo que era necesario que Él se fuera, dice, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, y si no fuera así, yo os hubiera dicho: os voy a preparar lugar para vosotros. Y mucha gente dice que el Señor Jesús se fue a preparar lugar para nosotros, pero no es así. El Señor Jesús ya tenía preparado ese lugar desde la fundación del mundo para ti y para mí. Quise hacer ese énfasis aquí, hermano, por esa razón. Continuamos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí viene lo que el Señor, ¿verdad?, deja plasmado y lo deja, yo creo que para que hagamos conciencia nosotros y para que hicieran conciencia a los que les estaba hablando en ese momento. Dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Qué duras son estas palabras de parte del Señor Jesús. Muchas personas, hermanos, desechan este pasaje, el pasaje que acabamos de leer, al igual que muchos otros, como si se refirieras solamente a otras personas y no a ellos, ya que el sacrificio de Jesús es autosuficiente para salvarnos. Pero dice la Escritura que no necesitamos hacer ningún sacrificio más. Muchas personas desechan estos pasajes, hermano. Piensan que no es directamente a ellos. Sí es cierto, somos salvos por medio de la gracia a través de la fe. Pero recordemos que la gracia y la fe trabajan en conjunto. La gracia por sí misma no nos pudiese salvar si no hubiese fe. Y la fe tampoco si no hubiera gracia. Entonces, nosotros, ¿verdad? Somos salvos por gracia a través de la fe. Dice, no por obras. Yo sé que el sacrificio de Jesús es autosuficiente para salvarnos. Y yo creo que todos lo sabemos. El sacrificio de Jesucristo es autosuficiente para salvar nuestras almas. A eso se refiere la Escritura. No necesitamos hacer ningún sacrificio más. Pero esto no quiere decir ni justifica nuestra conducta como hijos de Dios. Y que esa conducta puede ser como nosotros quieramos. No podemos actuar como nosotros querramos ni dirigirnos como nosotros querramos. Porque en el momento que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él es el que comienza o debería de comenzar a gobernar nuestras vidas. Entonces, el que somos salvos por medio de la gracia, a través de la fe y no por obras, esto no justifica lo que nosotros hagamos. Nuestra conducta como hijos de Dios, ¿verdad?, no puede ser como nosotros quieramos. Y esta es la muestra, es una muestra clara, hermano, de parte del Señor, ¿verdad? Como muchas personas aceptan felizmente este razonamiento que el Señor dejó en su palabra, aunque estas palabras son una alarma de cómo debemos actuar y sus consecuencias, para bien o para mal. No desechemos estas palabras del Señor Jesucristo. En ese momento el Señor Jesús estaba dirigiendo estas palabras, ¿verdad?, a sus discípulos, a su iglesia, así como las tres parábolas de Mateo 24 y 25 que ya estudiamos. En el contexto es muy obvio, hermano, la enseñanza del Señor va dirigida directamente a la iglesia, aquellos que en su momento se enfilaron en el ejército de Dios para ejecutar sus órdenes. Estos sonidos de alerta los dio el Señor Jesús después de que sus discípulos le hacen una pregunta en Mateo capítulo 20, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá del fin de este siglo? Esto que los discípulos preguntaban a Jesús, lo hacen en el momento que el Señor Jesús estaba admirando los edificios y el Señor les dice, ¿verdad?, que no quedaría piedra sobre piedra. Y ellos dicen, ¿verdad?, esta pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo se acercará estas señales? ¿Cuándo será el día de tu venida? ¿Cuándo será el fin de este siglo? Y después de que el Señor Jesús les dice acerca de los falsos cristos, los falsos profetas, de una abominación desoladora, ¿verdad?, Él les dice: pero el día ni la hora nadie la sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que dice el Señor en Mateo 24, del 36 al 39. Es lo que voy a leer ahorita. Y el capítulo 24 y el verso 42
y al 44. Es lo que le estoy leyendo ahorita. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Podemos darnos cuenta cómo el Señor nos enseña varios ejemplos, los cuales se refieren al mismo caso. Muestra cómo alguien que espera a que el Señor venga debe de comportarse durante su tiempo de ausencia. ¿Acaso nosotros no somos exactamente esas personas a las que el Señor se refiere? Por supuesto que sí somos nosotros, porque si no somos nosotros, ¿a quién le estaría hablando el Señor? Sino a su iglesia, a los que Él le interesan cómo se deben de comportar, cómo deben de actuar, cómo deben de trabajar, cómo lo debemos de esperar. Por decirlo de otra manera, si nos excluimos nosotros de estas palabras de Cristo, las cuales Él mismo dijo a sus discípulos, entonces no hay nadie a quien estas palabras se refieren. Somos nosotros exactamente a quien el Señor Jesús se refiere en esta palabra. Esta es la razón básica, ¿verdad?, en la cual me hace creer a mí personalmente que el Señor está hablando a mi vida. Y tú también, amado hermano, deberías de estar pensando lo mismo. También podemos observar el factor de tiempo de estas palabras. Estas palabras fueron dichas explícitamente registradas en Mateo 26, capítulo 26, verso 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, acabando las palabras que dijo el Señor Jesús en Mateo 25, viene el capítulo 26, en el verso 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esas fueron enseñanzas dadas a sus discípulos justo cerca del final del ministerio del Señor, 2 días antes de la crucifixión, anunciando que el Señor y el esposo de las parábolas estaban a punto de marcharse, pero se les había anunciado su regreso, dejando toda esta información a sus discípulos y a nosotros, no solo para conocerlas, sino para que las aplicáramos. Además, mostráramos su amor hacia Él y a los demás como Él lo hizo según en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. Primera de Juan 3, capítulo 3, verso 16 al 18. Dice la Escritura, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. También el libro de Santiago, hermano, usa un ejemplo y también nos lo pone claro, hermano. Santiago capítulo 2, verso 14 al 17, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe no tiene obras. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muy simple saber si somos verdaderos cristianos o no. Eso demuestra si seguimos su palabra
hacer lo que esa palabra dice. Recordemos que sí es con errores y cometemos fallas. Repito una vez más, no somos perfectos, pero seguimos corriendo hacia la meta, como lo dice Filipenses capítulo 3, verso 12. El apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello por lo cual fui también asiado por Jesús, asido por Jesús, perdón. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo que el Señor dice en su palabra por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Es que tenemos que seguir hacia adelante, que no pretendamos haberle ya alcanzado, sino tenemos que continuar, ¿verdad? Luchando, peleando, trabajando. Esta carrera de la fe, hermanos, tenemos que seguir, tenemos que continuar, tenemos que llegar a la meta. No importa quién llega primero o quién llega después. Lo importante en esta carrera es llegar. Dice en su palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermano, ¿verdad? Recordemos la palabra del Señor que dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Sin duda alguna, la fe, hermano, es lo que nos ayuda a ser salvos, pero la fe verdadera, una fe, ¿verdad? Verdadera como tal se manifiesta haciendo la voluntad de Dios, las obras que Dios ha preparado para nosotros y para evitar cualquier malentendido. Para la mayoría de esas obras no necesitas ninguna revelación especial. Están claramente escritas en su palabra y a continuación presentamos lo que el Señor decía en Mateo 25, 35 al 40, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá a cada uno de ellos, fíjese hermano, todo lo que el Señor les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El libro de Santiago capítulo 1 verso 27 dice que la religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Todo está compaginado: ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas en sus tribulaciones, en sus problemas, ¿verdad? En todo aquello, ¿verdad? Que les causa dolor de cabeza. Y algo importante, guardarse sin mancha de las cosas que hay en el mundo. Hay infinidad de ministerios trabajando, hermanos, y en estas palabras que el Señor Jesús, enfocados, ¿verdad? Muchas veces en los indigentes, haciendo una gran labor, pero desgraciadamente algunos de ellos han olvidado a los de su casa, y ese es un gran problema, hermano. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice que según tengamos oportunidad, según nosotros podamos, según tú puedas, según yo pueda, ¿verdad? No todos a lo mejor van a poder en la misma condición, pero todos tenemos que hacerlo. Dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que estas palabras son aplicables, hermano, en cualquier momento de necesidad donde tú y yo podamos intervenir, ya sea dentro o fuera de la congregación. Este es un versículo muy repetido en muchos círculos religiosos. Es muy repetido en muchas iglesias, pero muy poco practicado. Tal vez a lo mejor no lo han entendido. Y tal vez para muchos también a lo mejor lo han olvidado.
Antes que nada, hermano, tratamos de nombrar los párrafos completos de la Biblia respecto a lo que estamos tratando, porque si no lo recuerdan algunos, aquí la palabra del Señor nos los hace recordar. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 13. Y la palabra del Señor es clara con lo que pasamos, con lo que pasa con nuestras obras. 1 Corintios 13, capítulo 3, verso 13. Dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Tus obras y mis obras serán pasadas por fuego. ¿Y cuáles serán aprobadas? Yo creo que las obras que serán aprobadas son lo que el Señor está pidiendo en su palabra, que nosotros hagamos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que hacer principalmente lo que el Señor dice en las Escrituras, ante la realidad de estar algún día, ¿verdad?, frente de Dios, ¿verdad? ¿Quién examinará nuestras vidas? Él es quien lo hará. Él examinará nuestras vidas y evaluará hasta qué punto habremos sido fieles y las encomiendas o responsabilidades que Él nos dejó. Recordemos que estas alertas son para el pueblo de Dios, hermano. Es Dios quien va a juzgar nuestras vidas. Es Dios, ¿verdad?, quien va a dar las recompensas a cada uno. He escuchado muchas personas y dicen, para mí eso es pecado, para mí eso no es pecado, para mí eso está mal, para mí eso no está mal. Pero yo creo que tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a todo lo que se nos pueda presentar, ¿verdad?, en nuestra vida diaria? Recordemos que es un manual por el cual nosotros tenemos que conducirnos. Es un manual por el cual nosotros tenemos que guiarnos. Así que no busquemos elogios ni recompensas aquí en la tierra por los actos de bondad y de amor. Más bien busquemos el agradar a Dios, obedecer su palabra. Recordemos que los que entrarán en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre. Son los que hacen la voluntad de Dios. Recordemos también, hermanos, que la fe sin obras es muerta, no sirve. Y la fe es la que nos ayuda a ser salvos por medio de la gracia. ¿Sí? Dios es tan grande y tan misericordioso, hermano. Y nos dice que la fe sin obras no sirve. Y Dios es más, ¿verdad? En Dios, hermano, es más bendecido el que da que el que recibe, porque ese corazón es el que agrada a Dios. No es tarea de unas, es tarea de todos. Entonces, mayor es dar que recibir. Busquemos la recompensa de parte de Dios. Que tengan un excelente día. Bendiciones, amados hermanos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo estudio, deseando que se encuentren bien en todos los aspectos de la vida. Saludos y bendiciones.